Hey, ¿cómo estás? Hoy vengo a hablarte de los engramas o las improntas, esos detonadores o huellas en el tejido nervioso que se forman en un impacto emocional. Para que entiendas un poquito mejor el concepto de engrama, te voy a poner un ejemplo. En una sesión de psicoterapia viene a mí una persona que entra en un estado de estrés intenso cuando escucha papeles rozándose. Como cuando pasan las páginas de un libro, ese sonido. Durante la sesión, el chico apertura una memoria, una escena de cuando tenía 4 años de edad, en la que él iba al hospital a visitar a su abuelo, pero su abuelo estaba muriendo y llega y cuando ve al pequeño llora y lo abraza. Esto creó un impacto emocional porque el niño nunca había visto a un adulto llorar y además ese adulto era su abuelo. Su inconsciente registró el sonido de la fricción de la bata de hospital que cargaba a su abuelo puesta y a partir de allí, cada vez que escuchaba ese sonido o uno similar, se le activaban sensaciones en su cuerpo desagradables, pero no sabía por qué. Cuando él observa esta memoria y toma conciencia del origen, su reacción y su reactividad disminuyeron enormemente. En este caso, el engrama es el sonido de la bata de hospital. Yo te relato esta experiencia para que pienses y prestes atención a sonidos, olores, imágenes que te molesten, porque por muy absurdo que parezcan, guardan una información importante para ti. Nuestra percepción está determinada en gran medida por recuerdos antiguos y si estamos ante una experiencia parecida a una anterior, sea agradable o no, siempre vas a reaccionar de forma parecida porque ya tus redes o conexiones neuronales están hechas. Te recuerdo que tú no ves el mundo como es, sino como eres. Y hasta que no hagas consciente lo inconsciente, que además el inconsciente dirige tu vida un 97%, le vas a llamar destino. Esta es la importancia de estudiar inteligencia emocional. Comenzar a crear nuevas conexiones neuronales y salir de esos patrones de repetición, viviendo ahora sí de forma consciente tus experiencias en plenitud de ser. Gracias por escucharme. Te veo en un próximo vídeo.